Bien, vamos a empezar con el módulo de bienes de cambio para ver, digamos, cómo es la temática del costo de ventas en términos de reposición y a integrar ese tema con los restantes ajustes prototípicos del rubro. Entonces, como ustedes saben, nuestro país siempre tuvo inflación. Entonces hay determinados temas que son propios, digamos, nacieron del contexto inflacionario. Si ustedes toman las NIF, van a ver que este tema del modelo de valores corrientes para bienes de cambio en general no está presente en ningún país en el mundo. ¿Sí? Ni a nivel europeo, NIF, ni en los US GAAP. Es más, el modelo de valores corrientes surgió de cuando nosotros, digamos, nos copiamos, después por ahí lo perfeccionamos por haber trabajado tanto el tema, el esquema de ajuste por inflación de los US GAAP. Entonces ese esquema de ajuste por inflación de los US GAAP traía un método simplificado que es el que trajo, digamos, la norma que sirvió de antecedente a la resolución técnica número 6. Después, en los años 90, con la interrupción, digamos, con la convertibilidad, es como que se dejó de ajustar por inflación, porque de hecho no había inflación, pero es como que el esquema de valores corrientes se independizó por completo de lo que fue su origen, que fue, digamos, una alternativa para simplificar la expresión de los bienes de cambio y quedó como un modelo contable en particular. Entonces, lo que ustedes tienen acá es un esquemita que tiene que ver con, digamos, el ciclo de vida de un bien de cambio en general. Entonces, el momento 1 es si es un bien que adquirimos, el momento en que lo adquirimos. Y si es un bien que producimos, es el momento en que finaliza la producción, ¿sí? Y ya está en condiciones de ser vendido. Como todos estos bienes de cambio en general, la característica que tienen es que requieren un esfuerzo comercial, normalmente hay un periodo de tiempo entre que el bien está en condiciones de ser vendido y el momento en que finalmente podemos venderlo, que lo llamamos periodo de tenencia. El enfoque tradicional asociado al modelo de costo indica que para un bien de cambio en general solo reconocemos un resultado cuando, digamos, conseguimos un adquirente para el bien de que se trate, ¿no? Ese sería el esquema del modelo tradicional. En cambio, lo que introduce el esquema de valores corrientes es la posibilidad, o en nuestra norma la obligatoriedad, de reconocer los resultados que se generan durante el periodo de tenencia en que estos bienes terminados permanecen en los stocks. Después, entre M2 y M3, que es el momento que cobramos, sería todo el periodo de financiación donde por aquí tendríamos todos los resultados de índole financiero, sean intereses, diferencias de cambio. Entonces, ¿qué es lo que el esquema digamos, de este modelo? La idea es que a cada uno de estos momentos que acabamos de definir se le agregaron precios de entrada y de salida que en cierto modo, para entender, digamos, el origen de esto, hay que asociarlo a lo que yo les comentaba en el módulo de componentes financieros implícitos, que tiene que ver con, digamos, el aprendizaje de los operadores económicos a convivir con la inflación, es decir, cómo
digamos, los que compran y venden, los que transan en los mercados, aprenden a defenderse del efecto de la inflación. Entonces les doy un ejemplo con cifras muy elementales. Supongamos que yo adquirí 10 unidades a 2 pesos en el momento 1, ¿no? Entonces yo ingresé, hice, ¿no?, mercaderías a bancos por 20 pesos. ¿Ah? Como no es un fungible, sino que requiere un esfuerzo comercial, el precio de salida en el momento 1 es un no aplicable, si no estaríamos en presencia de un metal precioso, de un cereal, o sea, requiere esfuerzo comercial. Entonces, ¿qué pasa? Ingenuamente yo dije, bueno, lo compré a 2 pesos, lo tengo a 20, si yo lo puedo vender a 40 pesos, estoy remarcando con un 100% mi margen y me doy por satisfecho. Yo voy a exagerar el ejemplo para que se vea bien lo que pasa. Entonces yo fijé un precio de salida de 4 pesos por unidad y en el modelo tradicional, si yo lo consigo vender a 40, digo, bueno, 40 que lo vendí contra 20 que lo adquirí, me gané el 100%, es decir, tuve un margen de venta de 20 pesos. Y estaría chocho de la vida porque remarqué un 100%. Sin embargo, como uno es una empresa en marcha que está constantemente, mientras se dedica a lo que se dedica, tratando de dar vueltas, ¿sí? O sea, en continuidad con la actividad, yo tengo que ir a reponer esas 10 unidades a mi proveedor. Con lo cual, en el momento en que vendí, inmediatamente consulto a mi proveedor y le digo, mirá, necesito reponer estas 10 unidades, ¿cuánto me salen? Y el tipo, lo exagero, me dice, mirá, te sale 5 pesos cada unidad. Entonces yo creído de que habría ganado un 100%, que por ahí inclusive todavía no cobré, porque por ahí yo a mi cliente lo financié 60 días, resulta que cuando voy a reponer mis stocks, cada unidad me sale 5 pesos, con lo cual con los 40 pesos que obtuve por la venta no me alcanza siquiera para reponer la totalidad de mis stocks, con lo que en rigor de verdad perdí en términos de reposición 10 pesos. Entonces, si eso me pasa una vez, como yo ya estoy advertido, es decir, todo esto ustedes tienen que pensarlo en un contexto inflacionario donde hay un alza continua de los precios, en una carrera, digamos, para subirse por encima de la inflación. Entonces yo en la segunda vuelta, ya advertido de lo que me puede pasar, es como que planteo lo mismo, compro 10 unidades a 2 pesos, llamo a esto costo histórico de adquisición o costo histórico de producción. En el momento fijo el precio, ¿sí? Entonces me llama mi cliente, me dice, me llevo las 10 unidades, ¿cuánto me sale? Pero yo, que en su momento había fijado un precio en relación a mi costo histórico, esta vez que ya estoy advertido, le digo, bueno, mira, esperame un poquito. Llamo a mi proveedor y le digo, ¿cuánto me sale reponer esas 10 unidades? Entonces asumamos que el proveedor me dice, te sale 5 pesos igual que antes, o sea, 50 pesos me saldría la reposición. Con lo cual, si yo quiero mantener mi margen de remarca, y puedo hacerlo, porque después ahí entran a jugar las cuestiones microeconómicas, le voy a decir a mi cliente que se lo voy a vender a 10 pesos por unidad. Es decir, planteo el margen no a partir del costo histórico, sino a partir del costo de reposición o de reproducción. Entonces, este esquema, como ahora que hay mucha inflación, es muy interesante porque, digamos, medir el costo de ventas en términos de reposición me da una idea de qué le pasa a la compañía
en un contexto hiperinflacionario. Entonces, si yo soy un proveedor de insumos de sesgo monopólico o oligopólico, y bueno, estoy feliz en este contexto porque tengo la excusa perfecta cuando este me dijo y 10 a 5, en lugar de marcarle el 100 se lo mando a 120 o a 130. En cambio, si yo dirijo mis productos a un determinado mercado donde yo soy chico y el cliente es grande, en definitiva estoy medio frito en relación a la proyección de mis resultados en un contexto inflacionario. Pues yo quiero mantener mi margen, le digo, no, mirá, esto te va a salir 100 pesos, y el cliente, al ser, digamos, tener más poder de negociación, me va a decir, no, mirá, yo más de 70 no te lo pago, y la verdad es que como es mi único cliente, voy a tener que ir resignando márgenes. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Mostrar como que el margen bruto, lo que ahora llamamos en el modelo tradicional, es el precio de venta contra el costo histórico, en el modelo de valores corrientes esté reflejado por el BNR, o sea, el precio de venta menos gasto de venta, pero ya no contra el costo histórico, sino contra el precio de entrada en el mismo momento en que estamos vendiendo. Entonces llamamos resultado venta a la diferencia entre el precio de salida y el precio de entrada, pero en el mismo momento en que estamos haciendo la transferencia del bien o del servicio. Y llamamos resultado por tenencia, ¿sí? En este caso va a ser un resultado por tenencia de bienes consumidos, porque yo lo estoy vendiendo, a la diferencia entre el precio de entrada en el momento en que lo estoy vendiendo contra el precio de entrada del momento en que lo adquirí o lo terminé de fabricar. Dos aclaraciones más. La primera tiene que ver con que nosotros, para no mezclar los temas, estamos explicando todo esto en un contexto, digamos, donde no estamos aplicando ajuste por inflación, ¿sí? Hoy día el modelo sigue vigente, lo estamos viendo sin ajustar por inflación, pero digamos, el costo de adquisición, si fue, supongamos que compré en mayo, lo tengo que llevar a pesos de diciembre. Si eso lo vendí en junio, estos dos valores, ambos dos, están expresados en moneda de junio, tanto el precio de venta, la venta, como el costo de reposición los voy a llevar a moneda de cierre. La segunda aclaración es que durante muchos años, porque nosotros empezamos de vuelta a ajustar por inflación hace 2 ejercicios nomás, cuando nos decretaron como economía hiperinflacionaria, pero en rigor de verdad todos estos años hubo muchísima inflación y, digamos, por una cuestión normativa de la norma contable, digamos, local, que bueno, no viene a cuento a los efectos, digamos, de este módulo de bienes de cambio, como no se ajustó por inflación, en rigor de verdad, toda la información, digamos, la bondad que tiene este modelo, digamos, perdía valor porque eran todas comparaciones de cifras heterogéneas de distinto poder adquisitivo. Pero todo lo que estamos mencionando acá vale lo mismo para ahora que se ajusta por inflación, donde cada uno de estos conceptos que venimos subrayando, o sea, el precio de salida en el momento de venta contra el precio de entrada en el momento de la venta, va a ser el resultado por venta, pero como esto está expresado en moneda del mes en que operó esa venta, lo vamos a llevar a moneda de cierre. Lo mismo estos dos precios de entrada. El precio de entrada en el momento de venta está en pesos del momento de venta, lo llevamos a pesos de cierre. Y el precio de entrada en el momento de adquisición o finalización de la producción
está expresado en moneda de dicho mes y por lo tal lo llevamos a moneda de cierre. Es decir, todo esto mismo hay que trabajarlo en moneda homogénea. Bien, entonces la normativa argentina en lo formal establece que todas las compañías que no respondan al concepto de ente pequeño tienen que llevar el costo de ventas en términos de reposición-reproducción. Y los únicos que están exceptuados son los entes pequeños que pueden calcularlo por diferencia de inventario. De todas formas, en la práctica promedio profesional hay, en general, casi todas las compañías, digamos, calculan el costo de ventas por diferencia de inventario, con lo cual todo esto en el fondo, hay que decirlo, es letra muerta, digamos, ¿no? O sea, no está normado, es obligatorio. Pero bueno, nosotros dentro del contexto de la materia y en los prácticos es un tema que, digamos, se explica, se lo incorpora, se lo ejercita y se lo tomamos después. Bien, vamos a ver un caso de aplicación. Entonces, cerramos el ejercicio en diciembre de X4. La existencia inicial es de 40 unidades a 5 pesos por unidad. Tenemos 2 compras en marzo y en octubre. Y después tenemos 3 ventas, ¿no? En marzo 40 unidades, en octubre y en 30, perdón, y en noviembre 20. Y, digamos, para ver después algunas conclusiones, nos dicen que el precio de venta al inicio era de 8 pesos por unidad y representaba una remarca del 60% sobre el costo de reposición de 5 pesos a esa fecha, es decir, al inicio del ejercicio. Eso es un poquito para que ustedes vean lo que marcábamos recién de que la cuestión conceptual de llevar el margen bruto como diferencia entre precio de venta y precio de entrada en el mismo momento en el que estamos vendiendo, tiene que ver justamente por ver qué le pasa a la compañía a nivel de sus márgenes de remarca en un contexto, digamos, de alza continua de precios. A partir de ahí nos dan la información sobre los costos de reposición al cierre de cada mes. Entonces, una aclaración adicional tiene que ver con que lo que nosotros vamos a informar, como resultado por tenencia, en este caso estamos viendo el ciclo económico de un bien que culminó por completo, o sea que fue comprado, fue vendido en un corte de cierre, pero los bienes que están en la existencia final, o sea que terminó el momento 1, pero nos agarra un corte de cierre de ejercicio por acá y todavía no los transferimos, como nosotros también tenemos que medirlos por sus valores corrientes, van a determinar un resultado por tenencia entre el precio de entrada a la fecha de cierre contra el precio de entrada en el momento en que lo adquirimos o lo terminamos de producir, al que también llamamos resultado por tenencia, pero es un resultado por tenencia de bienes de cambio no consumidos. Entonces, ¿qué pasa? Por una simplificación práctica, nosotros utilizamos una metodología que es la que se utiliza en la práctica, donde, digamos, no a efectos teóricos podríamos, del resultado por tenencia que vamos a calcular, discriminar aquel que corresponde a los bienes de cambio consumidos de aquel que corresponde a los bienes de cambio no consumidos. Pero en la práctica esto es imposible, no porque no se pueda hacer, sino por un tema de costo-beneficio de la información contable. O sea,
no tiene sentido hacer una doble medición a costo histórico y después otra a valores corrientes, simplemente para discriminar para poder abrir de todo el resultado por tenencia cuál tiene que ver con el bien de cambio consumido y cuál con el no consumido. Nosotros en los prácticos vamos a poder hacerlo porque en rigor de verdad tenemos muy poquitas transacciones y un único bien. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Nosotros, por un lado, en primer término, vamos a determinar el costo de ventas por diferencia de inventario común y silvestre. Insisto, hacemos todo esto para no mezclar los temas, todo, digamos, históricamente, sin ajustar por inflación. Entonces tenemos la existencia inicial de 200. Tenemos compras por 695 pesos, que es lo que tenemos hasta acá, ¿no? Existencia inicial 200, una compra en marzo y otra en octubre de 695. Ahora bien, si usamos primero entrado, primero salido, nosotros teníamos 40 unidades en existencia al inicio, producimos 80 unidades, con lo cual ahí estamos en 120 unidades y durante el ejercicio vendimos 90 unidades, con lo cual nos quedarían 30 unidades, no, a ver, perdón, vamos de vuelta. 70 más 50 son 120, 120 menos 40 menos 90 serían 30 unidades. Entonces esas 30 unidades vemos que sí o sí tienen que corresponder a la partida de octubre, si hacemos primero entrado, primero salido. Entonces la existencia final van a ser 30 unidades a un costo 30 unidades que vamos a evaluar al costo de reposición de 11,9. Es decir, nos desentendemos de su costo histórico para no hacer una doble medición, habíamos visto por un tema de costo-beneficio de la información contable. Ustedes imagínense, si yo quiero hago las dos cosas, ¿se entiende? O sea, mido las 50 unidades a los 10 pesos y calculo el resultado por tenencia de bienes no consumidos como la diferencia entre esos 10 pesos contra los 11,9 pesos de estas 30 unidades. Pero en la práctica profesional se va directo las 30 unidades al costo de reposición al cierre de 11,9 pesos. Y ese sería, ¿sí?, nuestro costo de ventas por diferencia de inventario. A partir de ahí, nosotros ya sabemos por este esquemita que el costo de venta tiene que representar el precio de entrada de las unidades que transferimos en cada uno de los meses en que operaron esas transferencias. Con lo cual, lo que hacemos es identificar los meses en que se registraron ventas, 40 en marzo, 30 en octubre y 20 en noviembre, y tomarnos los costos de reposición de marzo, de octubre y de noviembre. Entonces, calculamos el costo de ventas en términos de reposición de manera específica, como las unidades vendidas en cada uno de los meses, y el costo de reposición de marzo 6,5, de octubre de 10 y de noviembre de 10,8 en cada uno, es decir, el precio de entrada en el mismo mes en el que operó esa venta. Entonces yo ya sé que el costo de ventas en términos de reposición, lo que voy a mostrar en mi estado de resultados,
va a ser 776 pesos, insisto, esto es en una contabilidad histórica. Y habíamos visto el resultado por tenencia surge de la diferencia entre el costo de ventas en el momento en que estamos vendiendo contra el costo de ventas, ¿sí?, que se refleja a partir de los costos históricos, que sería por diferencia de inventario. Bueno, ahí habría también estaría un poquito sesgado, no sería un costo de ventas puro por diferencia de inventario, porque tendría un puchito de los resultados por tenencia de los bienes de cambio no consumidos. En definitiva, el resultado por tenencia va a surgir de la comparación del costo de ventas en términos de reposición contra el costo de ventas por diferencia de inventario. Que si yo quisiera acá hacerlo puro, esto en lugar de 11,9 lo tendría medido a 10 pesos. ¿Ah? Entonces, 776 contra el costo de ventas por diferencia de inventario de 538, este va a ser el resultado por tenencia, y acá tenemos la aclaración que estos 238 comprende tanto el resultado por tenencia de los bienes que fueron transferidos como el resultado por tenencia de esta existencia inicial de 30 unidades, que si hacemos primero entrado, primero salido, vimos que correspondían a compras de octubre que se adquirieron a 10 pesos por unidad y que al cierre del ejercicio, como se midieron a costo de reposición, están costeadas a 11,9 pesos por unidad. Bien, entonces yo hasta el momento, contablemente, ¿sí?, yo tengo un costo de ventas de 538, pero yo sé que quiero mostrarlo en 776, con lo cual debito, es un jueguito de exposición, debito en el asiento contable cuando el resultado por tenencia fue positivo, debito el costo de ventas contra una cuenta específica de resultado por tenencia. Y acá tienen, digamos, esquematizado, mostrado las dos alternativas. Entonces, si yo hubiese usado el enfoque tradicional, hubiera reflejado una venta de 9,70 y hubiera reflejado como costo de ventas estos 538 pesos, ¿sí?, y hubiera definido un margen bruto de 432 pesos. En cambio, en el esquema de valores corrientes, la idea es comparar el precio de venta contra los costos de venta en los mismos meses en que se llevaron a cabo la venta, es decir, el costo de ventas en términos de reposición de 776 pesos. ¿Sí? Con lo cual, mi margen de remarca es de 194 pesos y expongo, ¿ven este jueguito que hicimos acá de costo de ventas a resultado por tenencia? Lo que ustedes tienen acá, digamos, coloreado. ¿Sí? Entonces, incrementé el costo de ventas en 2,38 para llevarlo a términos de reposición y utilizo una cuenta específica de resultado por tenencia. Ven que las cifras por ambos esquemas son similares porque este es un modelo tradicional, pero que no es tradicional, porque la existencia final, aunque no lleve el costo de ventas en términos de reposición, he reconocido los resultados por tenencia de bienes de cambio consumidos y por eso los dos esquemas me dan el mismo resultado final. Si yo en rigor de verdad llevar un modelo tradicional puro, mi costo de ventas no hubiese sido 538, ¿sí?, porque mi existencia final hubiese sido más chica, hubiese sido 30 unidades
a 10 pesos de 300 y en definitiva el resultado final hubiera sido más chiquitito, ¿sí? Porque no hubiera reconocido los resultados por tenencia de bienes de cambio no consumidos.